la conversación con la otra invitada especial que tenemos esta tarde. Se trata de Catherine Requejo Roque, que realizó también su pregrado en química en la Universidad Católica del Perú entre el 2006 y 2011, y su tesis de licenciatura con el título Síntesis y caracterización de nanopartículas de oro con quitosana como agente reductor y estabilizador, bajo la asesoría del profesor Javier Nakamatsu en el 2014. Participó de un proyecto sobre modificación enzimática de quitosana en colaboración con la doctora Suyong Kim. Posteriormente realizó el doctorado de química en la Universidad de Rice bajo la asesoría del profesor Eugene Subarev entre el 2014 y el 2019. Su proyecto de tesis doctoral fue sobre la síntesis de nanoestructuras anisotrópicas de oro usando polímero y biomoléculas como aditivos durante el crecimiento. Asimismo, realizó la funcionalización de estas nanoestructuras de tamaño pequeño para su posterior aplicación en radioterapia. Durante el 2009 y 2020 trabajó con el profesor Tim Guo de la Universidad de California, Davis, en el proyecto de nanoreactores. Actualmente está iniciando un proyecto postdoctoral bajo la supervisión de los profesores Carlos Bustamante y Paul Alivisatos en la Universidad de California, Berkeley. Gracias, Catherine, por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, no sé si tendrás alguna presentación como Cristian. Sí, tengo algunas slides para compartir. Muchas gracias, entonces comparte el lápiz. A Te ver, escuchamos. ¿sí? ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Um, bueno, yo egresé de la Universidad Católica en el 2011 y me gradué como bachiller en el 2012. Ya para entonces yo estaba empezando a decidir qué tema de tesis, porque nosotros el último año en la Católica, en el 2011, llevamos los cursos de tesis 1 y tesis 2. Y necesitamos encontrar un tema que nos apasione para seguir investigando, al menos para poder concluir la universidad. Pero esto creo que fue llegando un poco más allá, ¿no? Ya que a mí me gusta hasta ahorita seguir investigando en áreas novedosas. Y para entonces en el Perú no se escuchaba mucho de lo que era la nanotecnología. La nanotecnología para entonces llegó a ser algo muy novedoso porque, como voy a mencionar más adelante, el uso de nanomateriales o nanopartículas en diversas aplicaciones, no solo en medicina, sino también en energía o en el medio ambiente, ya va siendo un poco a poco más común ahora, y en el futuro esperemos que ya hayan aplicaciones reales. Yo realicé la tesis de licenciatura a cargo del profesor Javier Nakamatsu. El profesor me sugirió ese tema de nanopartículas de oro con la quitosana. La quitosana es un polímero que se genera en grandes cantidades en el laboratorio del doctor Javier. Como ven acá ustedes, tengo algunas fotos donde compartí momentos muy gratos con amigos del laboratorio del doctor Javier. Y ya para el 2013 comencé a aplicar para realizar un posgrado en el extranjero, porque quería profundizar más en esta área de la nanotecnología. Y brevemente quiero mencionarles de que el mundo nano, el mundo de materiales muy pequeñitos, no es tan extraño a nuestra vida cotidiana, porque si nos imaginamos en esta escala tenemos ¿no? El tamaño de una montaña, incluso de bacterias, organelos pequeños que están en nuestras células. Y si nos vamos mucho más por debajo de ahí, ya encontramos a proteínas, ¿no? Sustancias con las que muchos investigadores trabajan en la actualidad. Y el mundo nano comprende materiales que tienen al menos una de sus dimensiones que se encuentran en este rango del 1 a 100 nanómetros. Y mi tesis se enfocó en esa escala pequeña, en la síntesis de nanopartículas de oro.
¿Por qué, ¿Por qué nos llamó la atención en ese entonces el oro? Porque si nos imaginamos el oro metálico, tiene ciertas propiedades porque lo vemos a escala grande, que es una macroescala. Pero si vamos reduciendo el tamaño del oro, incluso cambiamos la forma de cómo se ven estas partículas en suspensión, observamos propiedades novedosas, propiedades que no se han visto comparadas con el oro metálico a gran escala. Por lo tanto, decidimos sintetizar estas partículas de oro, ya que los métodos en ese entonces no eran muy amigables para el medio ambiente, utilizaban reactivos muy tóxicos. Entonces la quitosana brindaba esa oportunidad. Era un desafío porque creo que mi tesis fue una de las primeras tesis en nanopartículas de oro en la Católica, y nosotros decidimos tomar ese reto de sintetizar partículas de oro con quitosana. La quitosana se obtiene a partir de la quitina. La quitina es el segundo polisacárido más abundante que tenemos en el mundo. Y esta quitina se extrae de las caparazones de los crustáceos, también se encuentran en ciertos hongos. Entonces, en el laboratorio del doctor Javier, lo que hacíamos era trabajar con la quitina. Pasaba por un proceso llamado el de desacetilar esa quitina, porque hay ciertos grupos que tienen que ser removidos para que sea este polímero más soluble y para poder ser utilizado posteriormente en la síntesis de estas nanopartículas. Y acá en la parte superior se muestra la estructura de la quitosana, que es un copolímero. Como pueden apreciar, tiene dos unidades estructurales que son diferentes. Entonces, la proporción de esos grupos amino, como ven en la parte derecha, tiene que ser ligeramente mayor para que pueda ser más soluble y pueda ser usada en la síntesis. Y en la parte inferior se ven distintas imágenes de cómo lucen las nanopartículas de oro en diferente tamaño. ¿No? Vemos que si estas partículas no son tan estables bajo ciertas condiciones experimentales, observamos que pueden llegar hasta precipitar. Y para algunas aplicaciones se requieren que esas partículas agreguen, que tengan mayor interacción entre sí, pero para otras aplicaciones se requieren que sean partículas muy estables, como se ve en la parte derecha, que muestran un color rojizo, que en este caso son partículas muy pequeñas. No digamos que acá hay una diferencia de tamaños, estamos hablando en el orden de entre 50 nanómetros hasta por muy abajo de 5 nanómetros en la parte derecha. Y lo que me llamó la atención en ese entonces era que mientras asistía a conferencias en Perú, que recién hablaban del tema de nanotecnología, comenzó a nacer más y más esta pasión por seguir haciendo ciencia y conocer más del tema. Por lo cual yo había aplicado en el 2013 a distintas universidades. De las 5 que apliqué me aceptaron en 3. Una de ellas fue la Universidad de Rice, que se encuentra en Houston, en Texas, aquí en Estados Unidos. Y yo tuve la gran oportunidad de comenzar a hacer un trabajo en verano. Fueron 2 meses cortos, pero fueron realmente una muy grata experiencia porque llegué a trabajar con una de las profesoras que es pionera en el área de nanotecnología, que actualmente tiene muchas publicaciones y que tiene algunos de sus materiales, nanomateriales que en el futuro se esperan que sean aprobados clínicamente. Entonces, todo este proceso de aprender cómo hacer las partículas, luego cómo cambiar las propiedades de esas partículas mediante ciertos métodos o técnicas para luego poder usarlas, depende de la aplicación. Para biomedicina, por ejemplo, toma mucho tiempo, pero para otras aplicaciones esto puede ser en menor tiempo. Entonces yo hice la tesis luego de esta experiencia que tuve corta en el verano, apenas llegué el año 2014. Yo luego me uní al grupo de investigación del doctor Eugene Subarev. El profesor también trabajó con polímeros, entonces por ahí como que hubo cierta familiaridad en el tema, que ya venía yo con cierto conocimiento en el área de polímeros. Y él también utilizaba esas nanopartículas, no solo de oro, sino también de otros materiales. Tenemos muchos materiales en la tabla periódica que también pueden ser amenos para poder ser utilizados a la nanoescala y que tienen otras propiedades que son diferentes. Y en la Universidad de Rice yo trabajé en el instituto que se llama el BRC, que es un centro donde hay una colaboración
bastante grande con el centro que es el Centro Médico de Houston. El Centro Médico de Houston abarca hospitales y otras universidades y existe mucha colaboración entre ambos puntos para promover también la ciencia en diversos niveles. Y esta es una de las fotos en el medio, que es la de la universidad, que es bastante bonita, como pueden ver. Y yo estuve en Rice hasta julio del 2019. Pero ahora les quiero comentar brevemente de lo que fue esta historia de la síntesis ya de nanoestructuras de oro, pero no solo de cierta forma, ¿no? Porque yo cuando estaba en Perú con el doctor Javier, yo hice nanopartículas de oro que eran esféricas. Quiero mencionar también que para entonces en Perú a nosotros nos fue tal vez un poco complicado acceder a equipos que encontramos aquí, ¿no? Como un microscopio electrónico que nos permite ver la forma. Y la forma de las partículas es clave para ciertas aplicaciones. Entonces, pero con la ayuda entonces de grandes investigadores como la doctora que trabaja en la Universidad Católica, Yulan, pudimos obtener información entonces de las partículas que hicimos en Perú que eran esféricas. Pero ya en la Universidad de Rice yo trabajé con partículas que eran no esféricas, que tenían otras formas, que pueden ser nanobarras o triángulos, que pueden tener forma hexagonal. Y esas partículas nosotros también le hicimos con polímeros y con otras sustancias que encontramos en nuestro organismo, como pueden ser aminoácidos o péptidos, ¿no? Que son los bioaditivos. Y luego teníamos que removerse ciertas sustancias tóxicas de esta superficie metálica, ¿no? Esa superficie metálica ya está en la nanoescala y funcionalizarla, hacer la modificación de la superficie es también importante para su posterior uso en biomedicina. Y nosotros en la universidad en Rice tenemos un colaborador que actualmente se encuentra en la Universidad de Florida, el doctor Sunil Krishna. Con él todavía continuamos investigaciones porque queremos utilizar un tipo de partículas que hicimos allá en Rice para el uso en radioterapia, ¿no? Que es uno de los temas que nuestro colaborador ha trabajado exhaustivamente en los últimos años. Yo trabajé en la Universidad Rice con distintos materiales, con distintas formas de estos nanomateriales de oro. Yo realicé nanoestructuras, como pueden ver aquí, nanobarras, los nanotriángulos y los hexágonos. Y una de los puntos claves en mi tesis fue tratar de ver si es posible cómo controlamos la forma y el tamaño de esas partículas. Porque para poder usarlas en radioterapia o en otras aplicaciones que son biomédicas afines, es necesario que estos materiales cumplan ciertos requisitos, que no sean tan grandes, que no sean muy pequeños, tengan una dimensión adecuada para que cuando sean internalizados en el cuerpo, luego puedan ser eliminados en un tiempo adecuado y no generen daño. Entonces nosotros nos enfocamos en hacer materiales que sean de alta calidad, que sean pequeños y que estos materiales de oro de diversas formas y tamaños se puedan producir en cantidades adecuadas. Y como pueden ver aquí, estas son algunas de las publicaciones. Obtuvimos 5 publicaciones entonces en Rice. Yo estoy muy agradecida a mi asesor y a toda la gente del equipo que colaboró para poder realizar ese trabajo. Aquí muestro una página de uno de los artículos que nosotros realizamos. Este documento es de este año. Esta es una de las revistas que se basa más en el estudio de superficies, de materiales. Y acá nosotros lo que hicimos fue, ese estudio no demoró, digamos, un tiempo de 5 años, pero sí se realizó por etapas, ¿no? Porque yo al inicio comencé a hacer la síntesis de estas nanobarras, pero luego tal vez tenía otro proyecto en mente y luego volví después de un año a retomar este proyecto. Entonces, a veces ocurre que durante el doctorado comienzas varios proyectos, pero luego siempre es bueno tratar de concluir la historia que uno ha iniciado.
Y ya para concluir con la última parte, yo ahorita me encuentro en la Universidad de California en Berkeley, pero el año pasado yo estuve en la Universidad de California en Davis y trabajé con el doctor Gu, que también trabaja con nanomateriales. Él también hace síntesis de nanobarras de oro, pero él las utiliza más para espectroscopía de detección. Utiliza métodos en los que puede detectar ciertas moléculas que son de importancia, que pueden luego utilizarse como sensores o como nanoreactores. Y actualmente me encuentro comenzando el postdoctorado con el doctor Bustamante y el doctor Alivisatos. Ambos son profesores muy conocidos en sus respectivas áreas y estoy tratando de integrar lo que he aprendido a lo largo de todos esos años desde que comencé mi aventura con la nanotecnología y poder incursionar en nuevas áreas para poder seguir promoviendo este estudio. Y eso es lo que tenía para compartirles hoy. Si es que tienen preguntas, por favor. Muchas gracias, Catherine. ¿Podría dejar de compartir tu pantalla? Sí, a ver. Muy bien. Ok, muchas gracias, Catherine. Muy interesante tu presentación. Pasamos a las preguntas. Tendré una pregunta principal, es básicamente para la publicación de artículos y tesis. ¿Cuál fue tu más complicada dificultad? Los, los- los desafíos, los problemas que enfrentaste al principio. Sí, yo recuerdo que la primera vez en la que nosotros teníamos que enviar un artículo acá en la Universidad de Rice, nos tomó bastante tiempo el proceso de solo hacer la redacción, el escribir el manuscrito del artículo, porque ya entonces el grupo de investigación se había reducido a solo 2 miembros, ya que un previo estudiante ya se estaba graduando. Entonces solo era yo y un investigador asistente que también trabajaba en el Medical Center de Houston. Entonces, básicamente tenía que encontrar un tiempo para conversar con él, dialogar, intercambiar ideas, opinar sobre qué información es más relevante para que vaya en el artículo, porque a veces uno investiga, tiene bastante data, pero no toda la información puede caber en la estructura del artículo. Siempre hay algunas revistas van a querer siempre un límite en el número de páginas, en toda esa información. Entonces, para mí al inicio fue un poco difícil porque era la primera vez que yo redactaba en RISE, pero bajo la asesoría de mi asesor y la ayuda del investigador Anton, yo comencé poco a poco a ir redactando los artículos y ya para las siguientes publicaciones ya pude hacerlo casi todo yo misma. Pero yo creo que uno de los inconvenientes que tuve era a veces el estilo de cómo uno redacta, especialmente si es un área, estás redactando en otro idioma, ¿no? A veces el estilo que uno tiene en forma de redactar, eso es lo que tal vez al inicio tuve que lidiar, ¿no? Pero luego ya tenía que ir aprendiendo a poder ser más fluida en el área. Y claro, la revista normalmente te demanda un estilo. ¿En qué estilo fue que hiciste tu primer artículo y qué dificultades tuviste para acostumbrarte a ese estilo, adaptarte al estilo? Sí, nuestra primera revista fue una revista que es de química de superficies y esta revista también puede aceptar temas de materiales, ¿no? Pero no es tan físico-química, o sea, no requiere muchas ecuaciones, pero el estilo era un poco más fundamental, explicar por qué, el mecanismo. Entonces, para eso había que hacer bastante investigación en cuanto a buscar si habían trabajos similares al tuyo o si se habían discrepancias, si alguien decía, yo encontré ese resultado y tú encontraste lo opuesto. Entonces, a veces uno tenía que tratar de proponer una explicación, aún así no tenga a la mano, digamos, equipos que demuestren que lo que tú estás diciendo sea correcto.
Lo digo porque a veces uno tiene hipótesis que se pueden comprobar, pero a veces hay estudios que requieren de muchos equipos que tal vez no estén en la universidad y que es posible que el editor te diga, recomendamos hacer ese tipo de estudios en el futuro, pero por ahora, porque su trabajo ha cumplido ciertos requisitos, porque es novedoso, entonces el journal, la revista, te da sugerencias, ¿no? Pero yo creo que la parte la que me costó más fue tratar de proponer un mecanismo del por qué ocurren en base a la información que tengo adquirida con los instrumentos que adquirí, ¿no? Porque ya recuerdo que para mi segunda publicación mi asesor me dijo, bueno, ahora escribe todo tú sola. Entonces, y fue así, fue lo que ocurrió ya para la segunda publicación. Mi asesor ya no participó mucho y básicamente ya de ahí yo llegué a poder escribir artículos ¿no? Con menos ayuda. Igual que a Cristian, te preguntamos en qué colegio estudiaste. Yo estudié en el Colegio Santa María Goretti, que se encuentra en La Victoria. ¿Fuiste a la católica becada o Yo no tuve una beca en la Católica. Yo estudié en el Goretti porque mis papás, ellos trabajan en el Emporio Comercial de Gamarra. Pero yo tenía amigas, o sus amigos de mi papá tenían hijos que estudiaban en la católica, entonces yo ya desde el quinto secundaria dije, ya, bueno, puedo aplicar a la católica porque me siento, ya desde el tercero secundaria del colegio sentía como que un ligero gusto por la química, cuando comencé a llevar los cursos de química en el colegio. o sea que perteneces a ese grupo que le llaman los emergentes de Gamarra? Sí, sí, Qué y bien, estuve mucho tiempo, sí. te felicito, Catherine. Me da mucho gusto que los jóvenes estén progresando de esta manera. A ver, colegas, ¿alguna pregunta para Catherine? Yo tengo una pregunta. A Sí, ver, hola. Primero, un comentario, me parece muy bonito el trabajo que estás haciendo y quisiera saber si tal vez has probado a sintetizar nanopartículas de plata, porque tienen muchas aplicaciones biomédicas también. Sí, exacto. Excelente pregunta. Con el doctor Javier Nakamatsu, nosotros también hicimos la elaboración de algunas nanopartículas de plata, pero para ese entonces nosotros no llegamos a incluir el tema en la tesis porque yo recuerdo que decidimos enfocarnos más en el oro, pero sí realizamos algunas nanopartículas esféricas de plata, las hicimos, estas partículas tienen colores muy bonitos, llegan a ser brillantes, tienen un color amarillo o naranja, pero no llegamos a seguir investigando más sobre la plata, pero sí tienen aplicaciones biomédicas también. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una pregunta tengo un poquito difícil de contestar. ¿Piensa regresar a Perú? Um, sí, lo he pensado. Yo ahora siento que tal vez quiera seguir por más tiempo en la academia, investigando, y en un futuro tal vez, ¿por qué no tomar la posición de continuar esto en Perú, ¿no? Poder tener la oportunidad de seguir investigando con las herramientas y los conocimientos que he adquirido aquí. Es una opción, yo creo que, pero también a veces siento que no he explorado otras áreas, por ejemplo, como la industria, ¿no? Que yo sé que muchos que han concluido el PhD a veces toman esas varias opciones, pero yo creo que regresar a Perú está dentro de los planes. Pero no en el corto plazo. No en el corto plazo. Y dime, ¿y qué dificultades encuentras para el regreso a Perú? ¿Encuentras que es fácil, difícil para la investigación? Se dice que Um, ahora es más fácil, que el COSITEC apoya. ¿Hay puestos de trabajo al regresar acá? yo hablaba con algunos de los profesores que me enseñaron en la Universidad Católica y por lo menos he visto en la universidad, yo conozco que ya se han implementado muchos laboratorios, ahora cuentan con más equipos y
Creo que ahora ya se puede hacer muchas de las cosas que antes nosotros cuando egresamos en el 2011 o 12 no teníamos lo suficiente. Pero todavía tal vez puede ser que no lo veo como una limitación, pero tal vez a veces cuando uno ordena reactivos o cuando quiere hacer algo novedoso y quiere comprar algún instrumento nuevo, entonces tal vez puede haber cierta demora, ¿no? Pero aparte de esas pequeñas limitaciones o obstáculos que se puedan presentar, yo creo que sí, con los fondos que brinda, ¿no? el gobierno, los institutos que en Perú que se encuentran siempre, yo creo que es posible, ¿no? De todas Pero, maneras. pero hay puestos de trabajo, porque es importante que haya puestos. En la Universidad de Ingeniería, por ejemplo, donde está Angélica, no se abren concursos, no hay nuevos puestos. ¿Tú te has enterado que en la Católica hay puestos de trabajo? Cuando comenté que en algún momento tal vez me gustaría regresar, uno de los profesores me dijo que es posible que se abran en un par de años, bueno, no en el corto tiempo, pero tal vez a futuro, porque yo creo que ya algunos de los profesores puedan estar retirándose y se abran por ahí uno que otro puesto, ¿no? Si no es tal vez en la misma institución donde yo estudié, puede ser también en otra universidad, pero sí, eso yo creo que yo, cuando yo salí de Perú, yo dije, bueno, pero concluyo el doctorado y si regreso y no encuentro dónde trabajar, entonces yo creo que también por esa parte quise continuar con el postdoctorado, ¿no? Todavía por más años. ¿Y qué dice Cristian respecto a la misma pregunta? Sobre el retorno a Perú. Sí. Sí, de hecho, yo considero que Perú me parece una opción para regresar. Sinceramente me gustaría primero especializarme más acá y en el corto plazo hacer un postdoc y poder obtener muchas más experiencias. Pero yo creo que hay un montón por desarrollar en Perú aún en ciencia. Si se ofrece la oportunidad, me gustaría regresar en algún momento, pero también quisiera evaluar qué opciones tengo acá, pero estoy viendo aún que eso será una decisión para mí de cada unos 4 o 5 años quizás. Muy bien, muchachos, los felicito. Están ustedes en buenas manos allá con nuestro gran amigo Carlos Bustamante. Los saludan de mi parte apenas lo vean, ¿no? Claro. Él fue el primer científico importante que vino al Encuentro Científico Internacional allá por los años 2000. Se sintió muy complacido y fue a través del Encuentro Científico que tuvo la idea de crear el Laboratorio de Moléculas Singulares en Cayetano. Lo intentó hacer en otras instituciones y bueno, o sea que el Encuentro Científico Internacional ha dado también varios otros desencadenantes proyectos. Ahorita se está llevando a cabo, por ejemplo, Nano Andes, acá en América del Sur. Nano Andes también es producto del Encuentro Científico Internacional porque vinieron científicos de Francia y luego de estar en el encuentro científico conversando con los científicos peruanos, iniciaron primero con un congreso que se llamó Spectra y ahora Nano Andes. Bueno, de modo que estamos, ojalá que ustedes también a ver si participan en el Encuentro Científico Internacional, si no de este verano, también en julio, que es el Encuentro Científico Internacional Bicentenario, así que el CONCITEC usted ya convocó, no sé si ustedes han recibido la invitación de CONCITEC. No, que yo Todavía no están inscritos ustedes en el RENACIT, tienen que inscribirse en el RENACIT, en la base de datos del CONCITEC. Cuando se inscriban, entonces van a recibir las invitaciones a los eventos que se hagan. De lo contrario, si no, también ustedes pueden ingresar a la página web encuentrocientificointernacional.org e inscribirse, que va a ser virtual, y ahí su base de datos, en la base de datos estarán también ustedes. Gracias, pues, jóvenes, felicitaciones. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, profesor. Gracias, estamos en contacto.